Tu novia puso algo en la comida de tu hijo. La voz temblorosa del chico rasgó el aire como un relámpago. Cada cabeza en la terraza se giró al mismo tiempo. El ruido de las copas se detuvo, y el silencio se volvió tan pesado que hasta el viento pareció contener la respiración. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo, y deja tu like para seguir acompañándonos. El restaurante Mirador del Sol, en pleno centro de Madrid, era el lugar donde los ricos iban a ser vistos. Aquella tarde de domingo, el empresario Alejandro Rivas, de 40 años, almorzaba con su novia Laura Montalbán y su hijo Nico, de 8. Era el día perfecto. Sol dorado, mantel blanco, copas brillantes. Alejandro, dueño de una empresa tecnológica, había decidido que ese almuerzo sería el comienzo de una nueva etapa. Quería que su hijo aceptara finalmente a Laura, la mujer que él consideraba el amor de su vida. Laura, rubia, elegante, con esa sonrisa de portada de revista, jugaba con la copa de vino. Nico, te he pedido tu paella favorita, dijo con dulzura medida. El niño asintió sin entusiasmo, moviendo el tenedor. Alejandro fingía no notar la tensión. Desde su divorcio con la madre de Nico, el pequeño había cerrado su corazón, y Laura no había sabido cómo abrirlo. Durante unos minutos, todo pareció funcionar. Laura reía, Alejandro la miraba embelesado, y Nico comía en silencio, hasta que ella se levantó para ir al baño. Fue un gesto casual, apenas un detalle, pero ese pequeño movimiento cambiaría sus vidas para siempre. Detrás del bar, un chico delgado de 17 años, con vaqueros gastados y zapatillas rotas, secaba platos. Mateo López, el lavaplatos del restaurante, trabajaba desde hacía meses para mantener a su madre enferma. Invisible para los clientes, vivía entre el vapor y el olor a detergente. Pero aquel día, cuando Laura regresó del baño, él levantó la vista en el instante exacto. Vio algo que nadie más vio. Laura se inclinó sobre el plato del niño, fingiendo acomodar el mantel, y de su bolso sacó un pequeño frasco. Lo destapó con precisión y vertió un líquido transparente sobre la paella. Un movimiento rápido, casi elegante. Luego lo mezcló con el tenedor y sonrió. Nadie se dio cuenta. Nadie, excepto Mateo. El corazón del chico empezó a latir con fuerza. Se quedó paralizado. Pensó que había imaginado la escena, pero la vio claramente. El brillo del frasco, el gesto nervioso, la mirada de reojo de Laura. Todo era real. Trató de hablar, pero las palabras no salían. Cuando Nico levantó el tenedor y lo acercó a su boca, el instinto pudo más que el miedo. Los platos que sostenía cayeron al suelo con un estruendo que hizo saltar a todos. Alejandro giró la cabeza justo cuando Mateo corrió hacia la mesa, el rostro pálido, los ojos desorbitados. «Tu novia puso algo en la comida de tu hijo. Lo vi. No dejes que lo coma», gritó con una voz que le salió del alma. El restaurante entero se congeló. Alejandro lo miró sin entender. Laura se puso blanca como el mantel. Luego intentó sonreír. «¿Qué dice este chico?», susurró con una risa tensa. Pero Nico, con el tenedor detenido en el aire, miraba a su padre con miedo. Alejandro reaccionó de golpe, arrebatando el plato del niño. «¿Qué está pasando aquí?», rugió, mientras el director del restaurante se acercaba furioso. Mateo temblaba, balbuceando que había visto todo. El director lo agarró del brazo, gritando que estaba despedido, que no inventara locuras. Laura, perfecta en su papel, empezó a llorar. «Está drogado», dijo entre sollozos. «No sé qué quiere de mí». Nadie sabía qué creer, pero el niño habló. «Papá, yo también lo vi», dijo con voz pequeña. «Ella puso algo en mi comida». El silencio fue absoluto. Alejandro la miró, y por primera vez no vio belleza, sino algo frío, oscuro, casi inhumano en sus ojos. Laura apartó la mirada, y el miedo se convirtió en rabia. El caos estalló. Policías, gritos, clientes saliendo,
Alejandro abrazó a Nico mientras veía a Mateo rodeado por meseros. Su vida, que hasta ese momento había sido impecable, se quebraba en 1000 pedazos frente a todos. Y lo que estaba por descubrir esa noche cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y el peligro que puede esconderse detrás de una sonrisa perfecta. Si quieres saber qué descubrirá Alejandro y qué papel tendrá Mateo en todo esto, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. La verdad apenas empieza a salir a la luz. El escándalo en el restaurante fue tan grande que la policía tardó menos de 15 minutos en llegar. Los clientes se marchaban murmurando, las copas seguían temblando sobre las mesas, y Alejandro Rivas no podía apartar los ojos del frasquito que un agente sostenía con pinzas. Un pequeño envase de vidrio oscuro, casi vacío, que olía vagamente a medicina amarga. Laura, sentada frente a él, trataba de mantener la compostura. Su rubor de lujo había desaparecido, dejando una piel pálida y un brillo de furia en los ojos. «¡Esto es absurdo!», repetía. No sé de dónde salió eso. Pero Alejandro apenas la escuchaba. En su cabeza todo giraba. La mujer que había creído perfecta, la compañera que pensaba convertir en su esposa, estaba ahora rodeada de policías. Su hijo, en cambio, temblaba en sus brazos. Nico no hablaba, solo apretaba los puños y lo miraba con una mezcla de miedo y alivio. «Papá, yo lo vi», susurró otra vez. Sacó algo del bolso. Aquella frase bastó para destruir el último resto de duda. Alejandro pidió a los agentes que se llevaran la paella y el frasco para análisis. Laura se levantó, fingiendo indignación. «¡Esto es un error!», gritó. «¡Me están humillando delante de todos!». Pero mientras la esposaban, su mirada se endureció. Por un instante, Alejandro vio en ella algo que no había visto nunca: odio puro. Esa noche, el empresario más admirado de Madrid no durmió. Repasaba una y otra vez los últimos meses, la forma en que Laura había entrado en su vida, la velocidad con la que lo había conquistado, los pequeños detalles que había ignorado, las preguntas sobre su testamento, las súplicas de que Nico la aceptara, los silencios incómodos. Todo encajaba. En la televisión, los noticieros ya hablaban del intento de envenenamiento en el Mirador del Sol. Su nombre circulaba en las redes, acompañado de fotos antiguas. Alejandro sentía que su mundo se derrumbaba, pero cada vez que miraba a su hijo dormido, recordaba la voz de aquel chico pobre, la desesperación en sus ojos. Sin él, Nico estaría muerto. A la mañana siguiente, pidió información sobre el muchacho. Se llamaba Mateo López, 17 años, residente en Vallecas. Trabajaba medio tiempo lavando platos. No tenía antecedentes. Su madre estaba enferma del corazón. No ganaban suficiente ni para pagar los medicamentos. Alejandro tomó las llaves de su coche y condujo hasta aquella dirección. Vallecas olía a humedad y cansancio. Las paredes descascaradas, los niños jugando descalzos en la calle, los balcones llenos de ropa tendida. Subió por una escalera estrecha. Cada peldaño crujía bajo sus zapatos caros. Mateo abrió la puerta sorprendido. Tenía ojeras profundas y las manos todavía rojas del jabón del restaurante. «Señor Rivas, yo... lo siento, no quería problemas», dijo nervioso. Alejandro lo miró en silencio unos segundos. «No, muchacho, no causaste problemas. Salvaste a mi hijo». Dentro, una mujer de unos 50 años, delgada y pálida, tosía en un sofá gastado. «Soy Rosa, su madre», dijo con una voz suave. Él no quiso dormir, no podía dejar de pensar en el niño. Alejandro se sentó, sintiendo una punzada de vergüenza. En aquel lugar pobre, entre paredes húmedas y olor a sopa recalentada, sintió una humanidad que su mansión nunca tuvo. «Tu hijo es un héroe», dijo mirando a Rosa. «Le debo la vida de Nico». «Solo hizo lo correcto», respondió ella. «A veces lo correcto cuesta caro». El silencio se llenó de emoción contenida. Alejandro vio cómo Mateo bajaba la cabeza, incómodo.
No necesito nada, señor, balbuceó. Ya me echaron del restaurante, pero encontraré otro trabajo. Alejandro negó con firmeza. No, no vas a buscar nada. Voy a ayudarte, a ti y a tu madre. No es caridad, es justicia. Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. Señor Rivas, ¿por qué haría algo así por nosotros? Él suspiró. Porque si tú hubieras estado en mi lugar, también habrías querido que alguien salvara a tu hijo. Aquel día fue el comienzo de algo que ninguno de los tres podía imaginar. Alejandro pidió que trasladaran a Rosa a una clínica privada para atenderla. Pagó todo sin dudar. Y aunque Mateo intentó negarse, su madre lo obligó a aceptar. El orgullo no cura enfermedades, hijo, le dijo ella. Acepta la mano que se ofrece con respeto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro durmió tranquilo. Sabía que la pesadilla apenas empezaba, que aún faltaban respuestas sobre quién era realmente Laura Montalbán, pero también sabía algo más. Había conocido a alguien en quien aún existía bondad. Un chico de barrio que, sin buscar recompensa, había hecho lo que nadie más se habría atrevido a hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares, declaraciones y silencio incómodo. Madrid hablaba del caso como si fuera una serie televisiva. El magnate engañado, la novia envenenadora, el chico pobre que salvó una vida. Alejandro Rivas no salía de casa. La policía confirmó lo que temía. El líquido del frasco era digitalina, un medicamento para el corazón que, en dosis concentradas, podía detenerlo. Suficiente para matar a un niño. Laura Montalbán fue arrestada por intento de homicidio. Intentó fingir sorpresa, negarlo todo, acusar a Alejandro de conspirar contra ella. Pero cuando los agentes encontraron en su bolso otro frasquito similar, el gesto se le congeló. No lloró, no suplicó, solo lo miró con frialdad mientras la subían al coche patrulla. Aquel fue el momento en que Alejandro comprendió que había dormido junto a una desconocida. Durante los interrogatorios surgieron datos inquietantes. Laura no se llamaba Laura. Su nombre real era Clara Morales, con un historial de fraudes y matrimonios turbios. 3 hombres ricos habían muerto tras casarse con ella. Ninguno de los casos se resolvió. Alejandro se sintió enfermo. Había tenido a un monstruo en su mesa, frente a su hijo. Mientras tanto, Mateo López se convirtió en figura pública sin quererlo. Los medios lo buscaban, los vecinos lo saludaban como héroe. Él evitaba las cámaras. Pasaba las noches en vela, repasando la escena una y otra vez, preguntándose si había hecho bien. Su madre, Rosa, le acariciaba el cabello con ternura. Hiciste lo correcto, hijo, no hay duda. Pero ahora todos me miran como si fuera alguien. No quiero eso. Solo quería evitar una tragedia. Rosa sonreía débilmente. Su salud mejoraba gracias a los tratamientos que Alejandro pagaba. Aún así, ella veía la carga que su hijo llevaba. Sabía que en su interior había una mezcla de orgullo y culpa. No era fácil ser pobre y convertirse de repente en símbolo moral. Alejandro empezó a visitarlos con frecuencia, no con la arrogancia del rico que ayuda, sino con una humanidad nueva. Llevaba comida, libros para Mateo, flores para Rosa. Algunas tardes se quedaban conversando hasta la noche. El empresario, acostumbrado a los silencios fríos de las juntas directivas, descubrió que le gustaba escuchar a esa mujer sencilla hablar de la vida. Descubrió también que le gustaba ver a Mateo sonreír. Un sábado, llevó a su hijo Nico con él. El niño, aún asustado, se escondía detrás de su padre. Pero cuando vio a Mateo, su rostro cambió. «Tú me salvaste», dijo con voz tímida. «No, pequeño, solo tuve suerte de mirar en el momento justo», contestó Mateo, sonriendo con nerviosismo. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación inesperada. Nico comenzó a pedir ver a Mateo con frecuencia. Dormía mal, tenía pesadillas con la escena en el restaurante, pero cuando hablaba con el muchacho, el miedo se disipaba.
Mateo le contaba historias de su barrio, de cómo arreglaba radios viejas o jugaba fútbol en la calle. Nico reía, y Alejandro lo observaba con emoción. El empresario entendió entonces que ese chico, que había surgido de la nada, estaba devolviendo la paz a su hijo. Era una ironía hermosa y dolorosa. Quien menos tenía le estaba dando lo que el dinero nunca pudo comprar. Con el paso de las semanas, la investigación reveló toda la magnitud del engaño. Clara Morales había planeado casarse con Alejandro, eliminar a Nico fingiendo una enfermedad repentina y, años después, provocar un accidente que la dejara heredera. Su plan era metódico, paciente, casi perfecto, pero se rompió por un acto de valor. Alejandro asistió a cada audiencia, obligado a mirar los documentos que mostraban cómo lo habían manipulado. Cada firma, cada conversación, cada promesa de amor era una pieza del engaño. Sentía vergüenza, pero también gratitud. Si no fuera por Mateo, su hijo estaría muerto. Una tarde, después de declarar, fue directo al hospital donde Rosa recibía tratamiento. Llevó consigo un sobre cerrado. Lo colocó sobre la mesa frente a ella. «Esto es para ustedes», dijo. Rosa lo miró sin tocarlo. «No queremos limosna, señor Rivas». «No es limosna, es justicia. Mateo salvó a mi hijo. Esto cubre tus medicinas, y además quiero que él estudie. Tiene talento». La mujer bajó la mirada. «Mi hijo no sabe aceptar regalos, pero yo sé cuando Dios manda ayuda. Gracias». Esa noche, Alejandro habló con su abogado. Le pidió que gestionara una beca especial para Mateo y que su madre tuviera asistencia médica permanente. No lo hacía por culpa ni por imagen. Lo hacía porque, después de tanto horror, necesitaba creer que todavía existían actos buenos. Días después, el muchacho recibió la noticia. Lloró en silencio. Su madre lo abrazó y le dijo que todo lo que habían sufrido finalmente tenía sentido. Mateo comenzó a visitar a Nico los fines de semana. Jugaban, hablaban, reían. Alejandro los miraba y sentía que, poco a poco, su casa volvía a tener vida. Y entonces, una noche, mientras los observaba cenar juntos, comprendió algo que lo estremeció. Ese joven no solo había salvado a su hijo, había salvado también su alma. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto lo que vio Mateo? ¿Habrías gritado, arriesgando tu futuro? ¿O te habrías quedado callado? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo lo que el valor de un solo acto puede cambiar para siempre. El juicio de Clara Morales, la mujer que se había hecho llamar Laura Montalbán, comenzó 6 meses después del escándalo. La prensa lo bautizó como el caso de la viuda de Madrid. Los fotógrafos esperaban frente al tribunal desde la madrugada, y Alejandro Rivas, a pesar del repudio público, asistió a cada sesión. No lo hacía por morbo, sino por necesidad. Quería escuchar con sus propios oídos cómo aquella mujer, a la que había amado, había planeado asesinar a su hijo. Clara entró en la sala con el mismo porte con el que solía llegar a los cócteles de beneficencia. Vestida con un traje beige, el cabello perfectamente arreglado, saludó a los jueces con una sonrisa que heló a todos. Parecía no sentir vergüenza. Su abogado, uno de los más caros de España, declaró que todo era un malentendido, que el frasco contenía perfume, que el niño y el joven Mateo habían malinterpretado la escena. Pero la evidencia química era irrefutable. Digitalina concentrada. Dosis letal. Cuando Mateo López subió al estrado, la sala se quedó en silencio. Llevaba una camisa sencilla y el cabello recién cortado. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz fue firme. Contó cómo la vio verter el líquido, cómo corrió sin pensar, cómo gritó por miedo a que el niño muriera. Los abogados intentaron hacerlo dudar, insinuaron que buscaba fama o dinero, pero su sinceridad era imposible de fingir. «No busco nada», dijo. «Solo dije la verdad». Alejandro, sentado entre el público, sintió un nudo en la garganta. Aquella frase, dicha con tanta pureza,
Lo golpeó más que cualquier prueba. Había pasado su vida rodeado de gente que mentía para ganar algo. Escuchar a alguien decir la verdad sin beneficio alguno le devolvió la fe en las personas. Nico también asistió a una de las audiencias. Sostuvo la mano de su padre mientras Mateo declaraba. El niño no apartaba la vista del joven. En él veía al hermano mayor que nunca tuvo. Cuando salieron del tribunal, lo abrazó sin decir palabra. A veces el agradecimiento más profundo no necesita palabras. Clara fue condenada a 30 años de prisión por intento de asesinato, y los casos de sus antiguos maridos fueron reabiertos. En la sala, antes de ser llevada por los guardias, se volvió hacia Alejandro y sonrió con una calma monstruosa. «Te advertí que no todos los cuentos terminan bien», susurró. Él no respondió. Había aprendido que el silencio, a veces, es la respuesta más contundente. Tras la sentencia, la atención mediática disminuyó, pero para los protagonistas, el proceso apenas empezaba. Alejandro intentaba reconstruir su vida y la de Nico. La mansión, antes llena de risas y música, era ahora un lugar frío. Las noches se alargaban, los pasillos parecían vacíos. A veces creía escuchar la voz de Clara en algún rincón, un eco de su culpa. Mateo seguía visitándolos. Al principio, con timidez, luego, con naturalidad. Ayudaba a Nico con los deberes, lo llevaba al parque, cenaba con ellos los viernes. Rosa, su madre, ya estaba recuperada y solía acompañarlo. En cada visita, la casa se llenaba de un aire nuevo. Alejandro los observaba con una mezcla de gratitud y asombro. Había algo profundamente reparador en esa presencia. Una tarde de otoño, mientras las hojas cubrían el jardín, Alejandro reunió a los tres en el salón. «He tomado una decisión», dijo con voz serena. «Mateo, quiero ofrecerte algo más que becas o ayudas. Quiero que formes parte de esta familia». El silencio se hizo pesado. Mateo lo miró confundido. ¿Parte de su familia? Sí, no como un empleado ni como un benefactor. Quiero adoptarte legalmente. Quiero que seas mi hijo, igual que Nico. El joven se quedó mudo. Rosa, sentada en el sofá, comenzó a llorar. «Señor Rivas, eso no es necesario. Ya ha hecho demasiado». Alejandro negó con la cabeza. «No es cuestión de necesidad, es cuestión de amor y justicia. Mateo ya es parte de nuestras vidas. Solo quiero hacerlo oficial». Durante semanas hablaron del tema. Los abogados explicaron los procedimientos, las dificultades legales por la edad de Mateo, los permisos que requería la madre biológica. Rosa firmó sin dudar. «No pierdo un hijo», dijo con ternura. «Gano una familia más grande». El proceso tardó meses, pero en el camino algo cambió profundamente. Alejandro volvió a sonreír. Nico recuperó su alegría. Mateo, que nunca había tenido una habitación propia, eligió una con vista al jardín. Llenó las estanterías con libros usados y cuadernos de estudio. La casa, antes helada, volvió a tener vida. Un año después, el juez firmó la adopción. Mateo López Rivas, oficialmente hijo de Alejandro Rivas. La noticia no salió en los periódicos. Fue un acto íntimo, sin flashes ni titulares. Solo estaban ellos cuatro: Alejandro, Nico, Mateo y Rosa. En los ojos de cada uno brillaba algo que no se compra ni se hereda: pertenencia. Aquella noche cenaron juntos. No hubo discursos ni brindis, solo una paz profunda. Por primera vez desde aquel día en el restaurante, Alejandro se sintió completo. Sabía que el horror del pasado nunca se borraría, pero también sabía que el amor, cuando es verdadero, puede convertir las ruinas en hogar. La historia de esa familia recién nacida apenas comenzaba, y lo que vendría después sería la prueba definitiva de que a veces la bondad encuentra su camino, incluso entre los restos del miedo y la traición. Pasaron 2 años desde aquel mediodía en que un grito rompió la tranquilidad del restaurante. 2 años en los que todo cambió. Alejandro Rivas había vendido parte de su empresa para dedicarse a algo que nunca había tenido tiempo de hacer: vivir.
Su casa ya no era el museo silencioso que recordaba, sino un hogar lleno de voces, risas y discusiones sobre tareas escolares. Nico había crecido, su sonrisa era más franca, y Mateo se había convertido oficialmente en su hermano. Rosa vivía cerca, en un pequeño apartamento que Alejandro compró para ella. Su salud mejoraba cada día y pasaba casi todas las tardes con ellos. En la cocina de la mansión, el olor a sopa casera reemplazó el de los perfumes caros de antaño. Cada gesto cotidiano, un desayuno compartido, una risa al atardecer, era una forma de agradecimiento silencioso por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Mateo estudiaba ingeniería informática en la universidad. Sus notas eran excelentes. A veces llegaba agotado, pero con la mirada encendida de quien ha encontrado un propósito. Alejandro lo miraba con orgullo. En las reuniones familiares hablaban de proyectos, de tecnología, de cómo algún día podrían crear algo juntos. Era una promesa tácita, la idea de un futuro compartido, construido no sobre dinero, sino sobre lealtad. Una tarde de invierno, Alejandro regresó temprano del trabajo. Desde la puerta escuchó risas. Entró en el salón y encontró a Nico y Mateo jugando una partida de ajedrez. Rosa observaba desde el sofá, tejiendo. Nadie lo notó al principio. Se quedó quieto, contemplando la escena. Ese pequeño cuadro de normalidad lo conmovió más que cualquier éxito empresarial. Comprendió que la verdadera riqueza estaba ahí, en esos rostros tranquilos. ¿Quién va ganando?, preguntó. Yo, respondió Nico con una sonrisa traviesa. Aunque Mateo dice que le estoy haciendo trampa. Siempre hace trampa, bromeó Mateo. Rosa rió, y Alejandro se sentó con ellos. Por un instante, sintió que todo había valido la pena. Pero la paz no borraba el pasado. Algunas noches, aún despertaba empapado en sudor, recordando la mirada de Clara Morales el día del juicio. Aquella sonrisa sin alma seguía persiguiéndolo. Sin embargo, cada vez que miraba a Mateo o escuchaba la voz de su hijo, esa sombra se disipaba un poco más. Una mañana de abril, Mateo recibió una carta de la Universidad Politécnica. Había sido aceptado en un programa de intercambio en Alemania. Alejandro leyó la carta en silencio. Sabía que era una gran oportunidad, pero también sintió el vacío anticipado de la partida. «Debes ir», dijo finalmente. «No te detengas por nosotros». Mateo dudó. «No quiero dejarte solo con todo, ni a Nico». «No me dejas solo, me dejas orgulloso». Rosa lo abrazó. Sus ojos brillaban de orgullo y tristeza. «Siempre supe que volarías lejos, hijo. Solo no olvides de dónde vienes». Durante los meses siguientes, prepararon el viaje. Nico contaba los días con mezcla de emoción y miedo. «Prométeme que volverás», le repetía. Mateo le juraba que sí, que solo sería un año. Alejandro organizó una cena de despedida sencilla. No hubo discursos, solo una frase suya, dicha con la voz quebrada. «Ese día en el restaurante, yo pensé que había perdido todo. Ahora sé que lo gané todo». Mateo partió al amanecer. Rosa lloró en silencio. Alejandro lo acompañó hasta el aeropuerto. Antes de pasar el control, el joven se giró y dijo: «Si algún día tengo un hijo, quiero ser para él lo que tú fuiste para mí». Alejandro no pudo responder. Solo asintió, sabiendo que aquel vínculo era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Los meses siguientes fueron distintos. La casa se sentía más grande, más vacía. Nico escribía correos a su hermano casi todos los días. Rosa llenaba el silencio con sus visitas y sus consejos. Alejandro, aunque extrañaba a Mateo, sentía paz. Sabía que el chico estaba cumpliendo un destino que merecía. Un año después, en julio, llegó la noticia que todos esperaban. Mateo regresaba. Había terminado con honores y recibido una oferta de trabajo en la misma empresa de Alejandro. Pero lo más importante, volvía porque quería estar con su familia. Esa noche, cuando cruzó la puerta, el abrazo entre los tres fue largo, casi infinito. El tiempo parecía haberse detenido.
Alejandro entendió que la vida, con todas sus tragedias, les había dado algo irrompible. Los tres salieron al jardín. La brisa traía el olor del jazmín. Nico miró al cielo y dijo: ¿Recuerdas cuando todo empezó por una paella? Mateo rió. Sí, a veces el destino empieza con algo tan simple. Y en ese instante, mientras las luces de Madrid brillaban a lo lejos, Alejandro pensó que tal vez era cierto. Los milagros existen, solo que no siempre llegan vestidos de ángeles. A veces llegan con uniforme de lavaplatos, un corazón puro y el valor de gritar la verdad cuando todos callan. La historia de aquel almuerzo, que casi terminó en tragedia, se había convertido en la prueba viva de que el coraje puede cambiar destinos. El regreso de Mateo fue más que una alegría. Fue una reafirmación de todo lo que habían construido juntos. Cuando apareció por la puerta del aeropuerto, con una maleta vieja y el mismo brillo en los ojos, Alejandro sintió que el tiempo se cerraba como un círculo perfecto. Había cambiado. Su postura era más firme, su mirada más segura, pero seguía siendo el mismo muchacho que un día gritó sin pensar para salvar una vida. Rosa lo recibió con lágrimas y risas. Nico, ya de 10 años, se le lanzó al cuello, y por un momento la terminal se llenó de aplausos espontáneos. Algunos pasajeros los reconocieron. Recordaban la historia del chico valiente del Mirador del Sol. Mateo se sonrojó. No le gustaba el reconocimiento. Solo quería volver a casa. Esa noche hubo cena familiar, el olor a pan recién horneado, el vino, las risas, la música suave. Alejandro los observaba y pensaba en lo lejos que habían llegado. A veces aún le costaba creer que todo aquello nació de una tragedia. Había perdido la fe en la gente, y sin embargo, la vida le había devuelto una familia. Los días pasaron llenos de normalidad. Mateo empezó a trabajar con Alejandro en su empresa. No en un cargo privilegiado, sino desde abajo. Quiso aprender todo desde cero, como siempre. Alejandro lo dejó hacer, orgulloso del empeño con el que enfrentaba cada reto. Pronto todos en la compañía hablaban de aquel joven serio y humilde que no pedía favores, solo oportunidades. En las noches, los tres cenaban juntos. Nico contaba sus aventuras en la escuela. Rosa traía postres y historias de su juventud. Y Alejandro, por primera vez en muchos años, se permitía reír sin peso en el pecho. El pasado comenzaba a diluirse. Una tarde de otoño, Alejandro llevó a Mateo a una reunión importante con inversionistas. Lo presentó no como empleado, sino como socio. Los presentes se miraron sorprendidos. Algunos sonrieron con condescendencia, otros con respeto. Alejandro fue claro. Este joven me enseñó más sobre la vida que todos mis años en los negocios. Si confían en mí, deben confiar en él. Al salir de la reunión, Mateo estaba en silencio. No hacía falta decir eso, murmuró. Sí hacía falta, respondió Alejandro. La gente debe saber de dónde vienen los verdaderos valores. Esa noche, después de cenar, se quedaron hablando en la terraza. Madrid brillaba a lo lejos. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo Alejandro. Que todo lo que me ocurrió fue necesario para que entendiera lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Mateo. La gente, no el poder ni el dinero, solo las personas que están ahí cuando todo se derrumba. Mateo asintió. Lo sabía. Había visto caer el orgullo de los ricos y la dignidad de los pobres. Sabía que lo que une a las personas no es la sangre, sino la lealtad. Esa conversación marcó un antes y un después. Desde entonces, Alejandro comenzó a delegar más responsabilidades en Mateo. Le enseñó sobre inversiones, pero también sobre ética, sobre decisiones que pesan más que cualquier cifra. En poco tiempo, el muchacho se convirtió en un líder silencioso dentro de la empresa, alguien que inspiraba respeto sin levantar la voz. Mientras tanto, Nico crecía bajo su ejemplo. El niño que antes temía a la oscuridad, ahora era curioso, seguro,
incluso protector con su hermano mayor. Había heredado el valor de quien había visto el peligro y sobrevivido. Sin embargo, no todo era calma. Una mañana, Alejandro recibió una carta desde la prisión de mujeres de Alcalá. Era de Clara Morales. No la había olvidado, y ella, aparentemente, tampoco. La carta era breve. Nunca quise a tu hijo, solo te quería a ti. Pero ahora, cuando sueño, no te veo. Veo al chico que me miró sin miedo. No sabes cuánto me irrita que mi historia terminara con su voz. Quizás algún día entiendas que lo que destruye no es el veneno, sino la confianza. Alejandro la leyó en silencio, la dobló y la guardó en un cajón. No respondió. Comprendió que el verdadero castigo para Clara no eran los barrotes, sino la indiferencia. Esa noche no dijo nada. Solo observó a su familia reír alrededor de la mesa. Rosa sirvió más vino, Mateo bromeaba con Nico, y él pensó que, a pesar de las cicatrices, habían ganado. Lo que aquella mujer intentó destruir había florecido más fuerte que nunca. Semanas después, Alejandro organizó una comida en el mismo restaurante donde todo comenzó. El director, un hombre nuevo, los recibió con respeto y algo de emoción. Les reservó la misma mesa, con vista a la Gran Vía. El sol caía exactamente igual que aquel día, pero el aire era distinto. Cuando sirvieron la paella, Nico rió. ¿Te acuerdas, Mateo? Esta vez sin ingredientes extraños. Esta vez solo felicidad, contestó él. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino el significado. Era más que un almuerzo. Era una despedida del pasado y un homenaje al valor. Al final, Alejandro levantó su copa. Brindo por la verdad, dijo, por el coraje y por la familia que uno elige. Mateo y Nico alzaron las suyas. Rosa los miraba con orgullo. En ese momento, todos supieron que el ciclo estaba completo. Lo que comenzó como un grito desesperado había terminado en un hogar lleno de vida. Si alguna vez dudas de que un solo acto pueda cambiar el destino, recuerda esta historia. La verdad puede doler, pero siempre libera. Continúa con nosotros para conocer el final de esta historia que demuestra que el bien, incluso en silencio, siempre encuentra su camino. El almuerzo en el Mirador del Sol se convirtió en una tradición anual. Cada primavera regresaban al mismo lugar, a la misma mesa, para celebrar el día en que todo cambió. Pero aquel año, algo distinto flotaba en el aire. Era el tercer aniversario desde el suceso, y aunque la herida del pasado ya no dolía, seguía allí, invisible, recordando que incluso el horror puede ser el principio de algo bueno. El restaurante había cambiado. Nuevos camareros, nueva decoración, pero el mismo cielo madrileño derramando su luz sobre las mesas. Alejandro Rivas, sentado entre Rosa y Mateo, observaba a Nico, que reía mientras intentaba cortar una rodaja de limón. Era difícil creer que ese niño había estado a segundos de morir 3 años atrás. Cuando el camarero trajo la paella, Alejandro cerró los ojos por un instante. El olor le devolvió recuerdos como ráfagas. El grito, el frasco, la confusión. Pero también le recordó el valor, la voz que lo cambió todo. Abrió los ojos y sonrió. A veces los lugares no cambian. Cambiamos nosotros, dijo. Comieron entre risas y anécdotas. Mateo hablaba de sus nuevos proyectos en la empresa, de una aplicación que podría revolucionar la educación en barrios pobres. Quería que niños como él, que alguna vez lavó platos para sobrevivir, tuvieran acceso al conocimiento sin barreras. Alejandro lo escuchaba con atención. Veía en él no solo al muchacho valiente que había salvado a su hijo, sino a un hombre con propósito. Después del almuerzo, caminaron por la Gran Vía. Nico, ya preadolescente, corría adelante. Rosa lo seguía despacio, del brazo de Alejandro. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo ella. «Mi hijo, estudiado, respetado, con un futuro. Usted nos cambió la vida».
Alejandro negó suavemente. No, Rosa. Fue tu hijo quien cambió la mía. Esa misma semana, Mateo recibió una carta del Ministerio de Educación. Habían escuchado su historia y lo invitaban a participar en un programa de mentoría para jóvenes de escasos recursos. Aceptó sin dudar. Sabía que su experiencia tenía un valor que los libros no enseñaban. El primer día frente al grupo de estudiantes, se sintió nervioso. Observó los rostros jóvenes, algunos desafiantes, otros perdidos. Tomó aire y comenzó. Yo no nací con oportunidades. Trabajé lavando platos en un restaurante caro, donde nadie sabía mi nombre. Pero un día vi algo que no debía ver, y decidí hablar. Ese acto cambió mi vida, no porque fuera valiente, sino porque fue lo correcto. El silencio fue absoluto. Los muchachos lo miraban como si hablaran con alguien salido de un cuento, pero su voz no tenía grandilocuencia, solo verdad. Les contó que la honestidad no siempre da recompensas inmediatas, que a veces trae problemas, pero que vale la pena. Al terminar, un chico de 16 años se acercó y le dijo: «Yo también he visto cosas malas y no me atrevo a decirlas. Tal vez debería». Mateo le puso una mano en el hombro. «Hazlo. Nunca sabrás a cuántas personas puedes salvar con una sola palabra». Esa noche, al regresar a casa, encontró a Alejandro esperándolo en el despacho. Sobre la mesa había un sobre cerrado. «Es tuyo», dijo el empresario. «Un reconocimiento que hace tiempo debía darte». Dentro había documentos, la mitad de las acciones de la empresa. Mateo se quedó sin aliento. «No puedo aceptar esto. No es un regalo, es justicia. La compañía necesita a alguien como tú. Yo la fundé, pero tú la harás crecer». El joven no supo qué decir. Años atrás, había sido un muchacho sin futuro. Ahora, un hombre al que la vida ponía una responsabilidad inmensa. Esa noche, cuando todos dormían, salió al jardín. Miró las estrellas y pensó en el destino. Cómo un acto de segundos había trazado un camino que nunca habría imaginado. A la mañana siguiente, Alejandro lo encontró despierto, tomando café. «No dormí», confesó Mateo. «Yo tampoco», dijo Alejandro con una sonrisa. Pensaba en lo rápido que pasa la vida cuando uno deja de tener miedo. Pasaron las semanas. El proyecto educativo de Mateo empezó a crecer. Escuelas, fundaciones y empresas se unieron. Lo que comenzó como una idea en una cena familiar se convirtió en un movimiento nacional. Los medios lo llamaron el efecto Mirador, la historia del chico pobre que cambió vidas. Sin embargo, Mateo siempre corregía a quien lo entrevistaba. «No soy un héroe», decía. «Solo alguien que no quiso mirar hacia otro lado». Una tarde, mientras daba una charla en un colegio, una niña levantó la mano. «¿Y si tú no hubieras gritado ese día?». Mateo sonrió. Entonces, alguien más habría tenido que hacerlo. Y si nadie lo hacía, quizás el mundo sería un poco más oscuro. Por eso, cuando tengas miedo, recuerda que a veces la valentía no es gritar fuerte, sino simplemente decir la verdad. Esa noche, de regreso a casa, Alejandro lo esperaba con Nico y Rosa. Sobre la mesa había 3 copas de vino y una de jugo. «Brindemos», dijo Alejandro, «por el valor, por la verdad y porque a veces el destino nos une para que aprendamos lo que significa amar sin condiciones». Levantaron las copas, y en ese instante, mientras el reloj marcaba las 10 y la ciudad dormía, los 4 comprendieron que el pasado ya no dolía. Había cumplido su propósito: enseñarles que las segundas oportunidades no se encuentran, se construyen. Si crees que el coraje puede nacer del miedo y que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, no te pierdas la última parte de esta historia. El final demostrará que lo que empieza con un grito puede terminar siendo una lección de vida para todos. Habían pasado 5 años desde aquel día que cambió sus vidas. 5 años desde que la voz temblorosa de un muchacho rompió la calma de un restaurante elegante y reveló la verdad que todos temían ver.
El tiempo había suavizado los recuerdos, pero no los había borrado. Alejandro, Mateo, Nico y Rosa seguían reuniéndose cada año en el Mirador del Sol. Era su forma de agradecerle al destino por haberlos cruzado. El restaurante ahora los recibía como si fueran parte de su historia. El director, un hombre joven que conocía la leyenda del lugar, siempre les reservaba la mesa del fondo. En la pared, discretamente, colgaba una pequeña placa de bronce. Aquí, un acto de valentía cambió 3 vidas. Nadie sabía quién la había mandado colocar, pero todos sabían de quién hablaba. Aquella tarde, el sol caía dorado sobre Madrid. Alejandro, con el cabello ya gris, observaba a su familia con una mezcla de orgullo y serenidad. Nico, ahora adolescente, discutía con Mateo sobre fútbol. Rosa reía con esa risa suave que siempre llenaba la casa. La vida había seguido su curso, pero algo esencial permanecía: la unión. «Parece mentira», dijo Alejandro. «A veces pienso que todo fue un sueño». «No lo fue», respondió Mateo. «Fue una pesadilla que terminó bien, y no todos tienen esa suerte». La comida llegó. Paella, como siempre. La tradición era clara. No importaba el menú del día ni las nuevas modas gastronómicas. Aquel plato simbolizaba algo más que comida. Era memoria. Comieron despacio. Alejandro levantó la vista y vio al chico que un día había sido un lavaplatos pobre y asustado. Ahora era un hombre, un líder. Su proyecto educativo se había expandido a toda España. Escuelas en barrios humildes llevaban su nombre. Miles de jóvenes estudiaban gracias a las becas que él mismo había fundado junto a Alejandro. El efecto Mirador ya no era una anécdota, era una red de oportunidades reales. Cuando terminaron de comer, el silencio se hizo cómodo. Alejandro tomó la palabra. «Quiero que sepan algo. Cada año, cuando vengo aquí, me acuerdo del miedo, del grito, de ese segundo en que todo pudo acabar. Pero también me acuerdo de lo que empezó después. Ustedes 3 son mi mayor logro. Ni mi empresa, ni mis premios, ni mis bienes. Solo esto». Mateo lo miró con emoción. «Tú también nos cambiaste la vida, Alejandro. Si no hubieras creído en mí, todo habría sido diferente». «No», replicó el empresario con una sonrisa leve. «Solo vi en ti lo que muchos no quisieron ver. Verdad». Nico, que escuchaba en silencio, intervino. «¿Y tú crees que yo hubiera sido valiente si estaba en tu lugar, Mateo?» Mateo pensó unos segundos. «No lo sé, pero la valentía no se sabe hasta que llega el momento. Lo importante es que, si alguna vez ves algo injusto, hables, aunque nadie te crea». El chico asintió con seriedad. Era una lección que no olvidaría. Al salir del restaurante, caminaron por la Gran Vía. Madrid estaba viva, llena de luces, como si el pasado oscuro se hubiera diluido. Rosa se detuvo un momento frente a una vidriera. «¿Sabes qué pienso?», dijo mirando a su hijo. «Que el destino nos puso a todos en el mismo sitio para enseñarnos que la bondad no depende de lo que tienes, sino de lo que haces». Mateo la abrazó. «Eso me enseñaste tú, mamá». Continuaron caminando hasta llegar a la plaza. El viento era cálido y las campanas de la catedral sonaban a lo lejos. Alejandro se quedó atrás, observándolos. No podía evitar pensar en Clara Morales. Supo que seguía en prisión, cumpliendo su condena. A veces sentía compasión, no por lo que hizo, sino por lo vacía que debía de estar su vida. Ella había intentado destruir por codicia lo que ellos habían construido por amor, y había perdido. Esa noche, ya en casa, cenaron juntos en el jardín. Las luces colgaban de los árboles, y el sonido lejano de la ciudad los envolvía. Alejandro levantó su copa. «Brindo por lo inesperado», dijo, «por las tragedias que se convierten en bendiciones, y por los héroes que no usan capa». Todos alzaron sus copas. «Por la verdad», añadió Rosa. «Por el valor», dijo Mateo. «Y por la familia», concluyó Nico. Las copas chocaron suavemente, y el sonido se mezcló con el canto de los grillos.
Era el cierre perfecto de un ciclo. Más tarde, cuando todos dormían, Alejandro salió al jardín. Se sentó frente al estanque y pensó en todo lo vivido. Había aprendido que la vida no se mide por los años, sino por los instantes en que uno decide actuar. Miró hacia la ventana de Mateo, donde aún brillaba la luz. El muchacho trabajaba en su ordenador, incansable, construyendo un futuro que no solo era suyo. Alejandro sonrió. Sabía que, cuando él ya no estuviera, su legado no serían sus empresas ni su fortuna. Serían ellos, su hijo, el joven que adoptó, la mujer que se convirtió en su familia. Personas unidas por un acto de verdad. Cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a jazmín, igual que aquel día en el restaurante. Pensó en el azar, en las coincidencias, en cómo un instante puede cambiarlo todo. A veces, pensó, la vida te arrebata lo que amas para devolverte algo mejor, algo que no esperabas, pero que necesitabas. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete y comparte. Porque quizás, algún día, el grito de alguien valiente cambie también tu vida.